Un saludo para todos. Iniciamos el programa Hablemos de Salud. Mi nombre es Eneli López, regente de farmacia y estudiante de fitoterapia, donde encontramos la solución a muchos problemas por medio de las plantas medicinales. Hoy voy a hablar de un tema que estoy segura toca a la gran mayoría de ustedes y es los dolores de cabeza, pero además también vamos a hablar de la migraña. Piensen un momento. ¿Cuántas veces en la semana sentimos ese dolor punzante, ese dolor que nos obliga a parar, a descansar e incluso a aislarnos para un lugar donde no veamos la luz, donde no nos molesten los ruidos? Entonces, ¿eso por qué se debe? Por las migrañas. El impacto es aún mayor cuando tenemos que parar de ir a trabajar, a estudiar, y el dolor se convierte en algo incapacitante. Por eso, en el tiempo que nos dé hoy del programa, vamos a hablar sobre qué es el dolor de cabeza, qué es la migraña, en qué se diferencian, pero lo mejor de todo también es cómo prevenirlos y qué productos naturales o qué alternativas tenemos para evitar estos dolores o para sanar estos dolores. Y lo más importante, cómo encontrar el alivio en esa medicina natural, en esas aromáticas, en esa agua con todo lo que le podemos agregar, sin tener que tomar muchas veces medicamentos. Vamos a empezar y vamos a hablar de qué son y en qué se diferencian. Entonces, el dolor de cabeza o cefalea, como lo dicen muchos médicos, es una molestia que se puede presentar en cualquier zona de la cabeza. En la frente, en la parte de atrás, en las sienes, que las tenemos ubicadas en este ladito, o incluso alrededor de los ojos, porque muchas veces en esta parte de la mitad o en la parte de los ojos, porque también se agrava cuando tenemos sinusitis, y esa sinusitis es esa inflamación que nos hace aquí en la mitad, en las fosas nasales, que produce un dolor de cabeza enorme. Entonces, esto tiene muchas causas, pero vamos a hablar, por ejemplo, de cómo es los síntomas que nos dan cuando nos da la migraña. El cambio es distinto, no es solamente un simple dolor, sino puede ser por trastornos neurológicos que pueden durar horas o incluso hay personas que una migraña les puede durar días. Muchas personas describen la migraña como si tuvieran un martillo dentro de la cabeza, acompañado a la sensibilidad de la luz, al ruido, incluso náuseas y vómito. Entonces miren los dolores de migraña cómo se diferencian a un dolor de cabeza que puede ser algo pasajero, pero los de migraña realmente son incapacitantes. Para que lo entendamos mejor, vamos a hablar del dolor de cabeza común. Suele ser leve, moderado, puede aliviarse con un descanso o con una hidratación o un analgésico. Muy importante lo de la hidratación, y ahorita durante el programa les voy a enseñar una bebidita que les va a ayudar a hidratar, que es muy fácil de preparar y que el alivio para el cuerpo es grandioso. Vamos a hablar de la migraña. Cuando la migraña es recurrente, es más fuerte y viene con otros síntomas que hace que las personas prácticamente queden limitadas a hacer las actividades diarias. Algunas personas incluso experimentan lo que se llama un aura, es decir, señales previas a la migraña, visión borrosa, luces intermitentes como unos cucullitos o sensación de hormigueo en las manos o el rostro. Entonces mire cómo podemos identificar, y las personas que están allá en las casas y saben que sufren de migraña me van a entender perfectamente, porque ellas desde el momento en el que empieza ese episodio se dan cuenta que van a tener esa sensación, ese hormigueo, ese dolor, donde si no lo paran a tiempo terminan en el servicio de urgencias con medicamentos para poder ayudarles a llevar este problema. ¿Cuáles son las causas y los factores desencadenantes de esto? Entonces, ahora, ¿qué causa todo este problema? Aquí es donde quiero que presten mucha atención, porque no siempre se trata de una sola razón, son muchas las causas que pueden desencadenar un dolor de cabeza. Bueno, vamos a hablar de las causas frecuentes de los dolores de cabeza. Puede ser la tensión muscular, por estrés o por malas posturas. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
cuando nosotros pasamos largas horas en nuestro sitio de trabajo y no hacemos esas pausas activas que deberíamos hacer cada horita. Entonces, ¿qué empieza? Empieza el cuerpo a tensionarse, empieza el estrés, porque tenemos que entregar un trabajo a tiempo y no lo hemos logrado hacer. Entonces, todo el cuerpo se tensiona. Esa tensión también es propicia a que nos den estos dolores de cabeza. La deshidratación. Cuando hablamos de deshidratación, ¿es por qué? Porque nosotros mismos causamos eso, no tomamos suficiente agua y cuando eso pasa, el cuerpo nos la pide. Entonces, digamos que el dolor de cabeza no es malo. Cuando nosotros tenemos un dolor, se los había mencionado en programas anteriores, es como esa sirenita en las ambulancias, es como esa alerta, es como esa alarma que nos está mandando este cuerpo, donde nos dice de que algo no está funcionando bien, entonces tenemos que escucharlo. Ese dolor es bueno porque nos está haciendo como hey, un llamado de atención a que pongamos y hagamos caso a qué se debe que nuestro cuerpo esté así. Entonces, cuando hablamos de deshidratación es ¿por qué? Porque nos comemos, nos alimentamos, hacemos actividad física, dormimos, pero nuestro cuerpo con cada actividad de esa se deshidrata. Por eso es tan importante que tomemos agua. Entonces, Seneli, a mí no me gusta el agua, ¿qué puedo hacer? Entonces, en el caso de que las personas no sean tan fascinadas tomando agua, lo podemos hacer agregándole otras cositas, como es lo que le voy a mostrar ahorita. Por ejemplo, que ahora se los voy a afianzar más en el programa, el agua cualquiera, no importa, puede ser el agua hervida, tratada, no importante es que le podamos utilizar minerales. En este caso les traje un ejemplo que es la sal del Himalaya y otro también que es el limón. Entonces, ¿cómo me puedo hidratar y que no sea solamente con agüita sola? Vamos a hacer la mezcla de estos tres productos. El limón, que nos va a aportar vitamina C, la sal del Himalaya, que es un mineral, y el agua. Entonces, la combinación de esto es perfecta porque nos da electrolitos para el cuerpo, nos va a ayudar a mantenernos hidratados, pero lo mejor de todo, también nos va a estar aportando vitamina C, que es un antioxidante tan importante para eliminar todas esas toxinas malas que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, ahí ya tienen un tipcito en el día de hoy de cómo nos vamos a ayudar a librar de esos dolores de cabeza. Falta de sueño o sueño de mala calidad. Entonces, ¿qué quiere decir, Nelly? Yo me acosté a dormir y dormí y amanecí como con un dolor de cabeza, con la migraña, porque no durmieron bien. Te recuerden que dormir no es irme a la cama, cerrar los ojos y ya, sino que realmente cuando tenemos un sueño profundo es cuando nuestro cuerpo se va a reparar. Entonces, en esa reparación de la noche es donde vamos a sentir ese descanso, vamos a sentir ese alivio de nuestro cuerpo. Entonces, si no dormimos bien, si nos vamos a dormir con el celular al lado, si fuera de eso estamos viendo programas de terror antes de acostarnos a dormir, si estamos viendo todas esas noticias tóxicas que contaminan todo nuestro pensamiento, de que nos va a obligar a acostarnos preocupados, de que el mundo se va a acabar, de que todo es malo, de que todo es violencia, eso no es una buena higiene del sueño. Entonces, para tener una buena higiene del sueño, ¿qué tenemos que hacer? Comer 3 horas antes o 2 horas antes de irnos a dormir. Es uno de los hábitos que podemos seguir implementando. Beber bastante agua durante el día, no 2 o 3 horas antes de irnos a dormir para evitar que nos tengamos que levantar a las 2 o 3 de la mañana a tener que ir al baño. Eso también es importante a la hora de consumir agua, porque si interrumpimos nuestro sueño ya es mucho más difícil volver a conciliarlo. Vamos a hablar otro problemita y son los problemas visuales no corregidos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando sentimos los dolores de cabeza muy constantes, es importante ir al optómetra o al oftalmólogo, según nos diga el médico general, porque muchas veces son problemas de visión que como nos esforzamos tanto en la vista, terminamos agudizando el problema. Infecciones como la sinusitis o la gripa, que fue la que les expliqué hace un momentico. Entonces, pues sentimos como un dolor punzante en esta zona, o que también cuando nos vamos a agachar, sentimos que los ojitos se nos van a ir también. Entonces, eso es otro de los síntomas que nos va a causar el dolor de cabeza. Vamos a hablar de las causas desencadenantes de la migraña, porque recuerden que en el principio del programa les dije, son dolores muy diferentes, son causas muy diferentes, entonces vamos a mirar qué es lo que
lo que la genera. Entonces, la predisposición genética, ¿qué quiere decir eso? Si en la familia hay antecedentes, es más probable de sufrir nosotros migraña. Los cambios hormonales, muy comunes también en nosotras las mujeres, sobre todo durante el periodo menstrual o la menopausia. Entonces muchas mujeres dicen, Seneli, ¿por qué me está dando tanto dolor de cabeza si yo nunca sufría eso? Entonces puede ser que esté entrando ya en el ciclo de la menopausia y esos calores y ese dolor de cabeza se estén agudizando un poquito más. La alimentación, entonces cuando hablan de quesos curados, embutidos, chocolates, el dulce es un desencadenante de la migraña. El café, el alcohol y endulcorantes artificiales que lo traen la mayoría de las golosinas. Otros estímulos externos que podemos hablar son las luces brillantes, las pantallas, estar demasiado tiempo frente a un computador o estar demasiado tiempo frente al celular. Los ruidos fuertes, los cambios climáticos y el estrés emocional. Cuando recibimos malas noticias, cuando lo que les decía ahorita, estamos estresados por tanta carga laboral, también es un desencadenante de la migraña. Bueno, quiero darles un ejemplo. Conozco pacientes que cada vez que comen embutidos como salchichón, jamón, sienten al rato que se les activa la migraña. Y otros me dicen, ¿qué se les ocurre? Que eso le ocurre cuando pasan muchas horas sin comer y sin beber suficiente agua. Por eso es importante que cada uno aprenda a identificar qué le dispara el dolor. Vamos a hablar un poquito de lo importante que es tomar agüita. Aquí me voy a tomar un poquito de agüita. Y vamos a hablar de que si yo tengo un dolor de cabeza, ¿qué es lo primero que debo hacer? Llevarme un poquito de agua. Llevarme un poquito de agua para el trabajo, llevarme agüita para donde esté realizando la actividad física. Entonces, el agua, digamos que es la base fundamental para que nuestro cuerpo no sienta ese dolor de cabeza. Pero también que es importante y que yo necesito que ustedes lo tengan muy presente. Para las personas que sufren migraña, es importante que lleven como una bitácora. ¿Eso qué quiere decir? Que lleven anotadito esos episodios en los momentos en los que les da migraña. ¿Por qué? Porque muchas veces sentimos el dolor de cabeza muy punzante, muy molesto, pero no sabemos identificar qué fue lo que lo ocasionó. Entonces es importante para todas las personas que si descubren que fue la alimentación o realmente si fue el estrés el que le está causando esa presión en la cabeza, entonces cómo podemos solucionarlo nosotros desde la prevención. Entonces ahí pasamos a hablar en este momento sobre lo importante que es tener hábitos de prevención que nos van a ayudar a evitar estos dolores de cabeza. Entonces, pasemos ahora a lo que más nos interesa, la prevención, porque no se trata solamente de curar el dolor cuando ya está, sino de aprender a evitarlo. Algunas recomendaciones prácticas son, vamos a repetirla nuevamente, que es dormir bien, establecer horarios fijos para acostarse y para levantarse. Entonces, ¿por qué para levantarnos también? Porque cuando posponemos el despertador, cometemos un grave error porque nuestro cuerpo vuelve otra vez y se intenta quedar dormido y se despierta alterado. Entonces, si ponemos un despertador, no pongamos esa alarma de que repita 5 minutos, a los 5 minutos después, porque de verdad nos vamos a despertar con dolor de cabeza, puede llegar hasta el punto de una migraña, porque nosotros estamos mandándole un mensaje al cerebro. El día nos dice, ya es hora de levantarse e ir a hacer sus actividades diarias, pero nuestro cerebro está queriendo volver otra vez a entrar en el espacio de dormir y descansar. Hidratación, al menos 6 o 8 vasos de agua al día, según las actividades también que cada persona desempeñe. Una alimentación balanceada, incluir frutas, verduras y alimentos frescos, evitando los ultraprocesados, evitando tanto esas carnes frías que consumimos. Vamos a hablar del ejercicio moderado. ¿Por qué es tan importante el ejercicio a la hora de yo evitar que me den dolores de cabeza o que me den migraña? Porque caminar, nadar, practicar el yoga o inclusive
una actividad que sea como caminar en el aire libre, nos va a ayudar a eliminar todas esas tensiones que tenemos del día a día. Entonces nos va a ayudar a refrescar un poquito toda esa tensión que se nos acumula en la parte de la cabeza. Las pausas activas, las que mencionamos desde el principio del programa, si trabajas frente a un computador, vamos a levantarnos cada momentico, no es difícil. Lo que pasa es que nos concentramos tanto en lo que estamos haciendo que se nos olvida algo tan importante como nuestro cuerpo. Entonces yo sé que la producción que tienen ahí por entregar es muy importante, que el trabajo que tienen que hacer es muy importante, pero es que también es muy importante nuestro cuerpo. Si nosotros no le damos ese descanso, si nosotros no le damos esa hidratación, el cuerpo al final va a acumular todo eso y nos va a obligar a descansar con un tiempo de incapacidad. Y nadie quiere que lo estén incapacitando en el trabajo, ¿cierto? O en cualquier actividad que estén realizando. ¿Cómo podemos también ayudar a controlar el estrés? Con técnicas de respiración, en esas pausas activas, hacer una respiración profunda, meditación, incluso actividades como música o arte. Entonces la música, tener música suave, música relajante, nos ayuda también a evitar esos dolores de cabeza. Lo que sería al contrario, ¿cierto? Porque hay personas que quieren tener la música a todo volumen, porque están haciendo aseo, porque están haciendo una actividad y podemos estar muy contentos, muy alegres, pero eso también puede detonar un dolor de cabeza o migraña. Les hablaba ahorita, hace un momentico, de que nuestro cuerpo, sobre todo la cabeza, está muy relacionada también con el estómago. Entonces, ¿qué pasa cuando nos detona dolor de cabeza? En el caso mío, les voy a poner un ejemplo. Cuando mi cuerpo ya tiene un itinerario, es como si tuviéramos un relojito en el estómago. Y él, por ejemplo, sabe que en las horas de la mañana me consumo, un ejemplo, un kefir. La hora del desayuno es más o menos a las 9, 10 de la mañana. La hora del almuerzo está entre las 12 y la 1 de la tarde. Y la cena, 3, 4 horas antes de irme a dormir, entonces posiblemente a las 7 de la noche. Cuando hay un desfase en ese horario, en el caso mío o el de cualquier otra persona, ¿qué pasa? Resulta que nuestro cuerpo está conectado con el cerebro y a las 12 del día ya dice, Zeneli va a ir a almorzar a las 12. Cuando llegan las 2, las 3 o las 4 de la tarde y yo no le he dado comida, lo primero que se detona es un dolor de cabeza. Entonces, ¿cuál sería la invitación para las personas que de pronto por sus horarios de trabajo o por sus problemas no pueden comer en ese momento y en esos horarios? Vamos a mandarle algo al estómago. ¿Qué quiere decir? De que si yo puedo llevar una fruta, puedo llevar una barrita de cereal y le puedo decir a mi estómago, hey, espéreme un momentico que más tardecito va la comida fuerte, entonces vamos a aprovechar y vamos a darle como ese mensajito de que no puedo comer en ese momento, pero que más tardecita lo voy a hacer. Eso me va a ayudar también a quitar los dolores de migraña. Otro de lo más importante que podemos hacer también es, y que es la parte que más me gusta también, y es la medicina natural. ¿Cómo vamos a ayudarnos? Fuera de ya los hábitos que dijimos, de dormir bien, de hidratarnos, de si no voy a comer en ese momento, entonces me como una fruta o algo. ¿Por qué? Porque es que esa fatiga que sentimos acá, que no solamente me puede propiciar una gastritis, sino que también me eleva esa migraña o el dolor de cabeza. Entonces vamos a mirar y hablar de la medicina natural, qué alternativas tenemos para que nos ayuden, no solamente con el dolor de cabeza, sino también con la migraña. Medicina natural y remedios caseros. Entonces tengan allá su papelito, su lápiz, porque vamos a hablar de algunos de ellos. Entonces, la manzanilla. La manzanilla, digamos que es una de las aromáticas reinas o las aromáticas estrellas, porque cuando hablamos de la manzanilla, ¿qué esta plantica tan hermosa y tan bella que nos va a brindar? Nos va a brindar calma, relajación y va a ayudar de que nuestro sistema nervioso se desinflame. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando tenemos dolores de cabeza o migraña, lo que más se nos inflama es esta parte del sistema nervioso. Si estamos tranquilitos, calmados, gracias a esta plantica nos va a servir mucho para el dolor de cabeza. Vamos a hablar del jengibre, que también es otro de los productos estrellas. ¿Cómo utilizar este jengibre?
porque es excelente para aliviar las náuseas y reducir la inflamación. Se puede consumir en té o ralladito en agua caliente. Entonces, así como lo ven en la imagen, muchas veces lo encontramos así, cuando vamos, por ejemplo, a la legumbrería lo encontramos así, pero ya, si no lo quiero consumir así, también hay otras alternativas, que es que ya viene el jengibre pulverizado. Entonces, si me quiero hacer una aromática bien deliciosa, lo puedo hacer con un poquito de agüita, con el jengibre, y le puedo agregar unas goticas de limón, que me le va a dar ese sabor y me va a aportar vitamina C. Vamos a hablar de la lavanda. En aromaterapia, en gotas de aceite esencial, es un difusor que nos ayuda a relajar la mente y también a disminuir la tensión. Si disminuimos esa tensión, nos va a ayudar también con esos dolores de cabeza y con esos calambres que muchas veces nos dan. Vamos a hablar de la menta o hierbabuena. Cualquiera de las dos, el aceite esencial de esa menta o la hierbabuena es delicioso y lo podemos aplicar inclusive, no la podemos tomar en infusión, pero también podemos aplicar ese aceitico en la parte de las sienes, haciendo unos masajitos circulares, lo que nos va a ayudar a refrescar y a disminuir esa sensación de pesadez y esa sensación de presión. Entonces, ¿qué podemos ayudarnos también? Hay varios productos que yo sé que muchos de ustedes los tienen en sus casas y que les va a ayudar bastante con este problema. Vamos a hablar de uno que es muy conocido y que lo hemos visto en programas anteriores, y es el vinagre de manzana. Tomar vinagre de manzana en ayunas, uno lo toma por un vasito de agua, una cucharadita de vinagre de manzana. Se va a mezclar muy bien y nos lo tomamos en la mañana en horas de ayunas. Para las personas que tienen muchos dolores de cabeza, que sufren de migraña, se van a dar cuenta que al tomar esta bebida se les va a quitar los dolores de cabeza, inclusive sin tener que tomar ese medicamento que toman todos los días, porque no hay nada más terrible que empezar el día con un medicamento. Esto hago a la aclaración, ¿cierto? Muchas personas que sufren, por ejemplo, de la tiroides, deben tomarse el medicamento en ayunas. Entonces, ahí sí es preferible que se tomen su medicamento y ellos solamente una hora después pueden ingerir alimentos. Entonces, se toman su medicamento y cuando ya haya pasado una hora, ahí sí se pueden tomar este vinagre de manzana. Es importante para las personas que consumen eso o que consumimos, porque a mí el vinagre de manzana me encanta, y es consumir el vinagre de manzana, pero después de que termino de ingerirlo, cepillarme muy bien los dientes, porque esto tiene un ácido que puede afectar nuestra salud bucal. Pero en cuanto a lo que es la digestión y lo cuanto es la hidratación y todos estos productos nos ayudan bastante para los dolores de cabeza, inclusive como los de migraña. Entonces, en la hidratación, tomen nota, ustedes allá en sus casas, recuerden que vamos a utilizar el agua, vamos a utilizar el limón, que yo sé que muchos allá en la finca lo tienen, en las casas ese producto no falta, y vamos a conseguir esta salecita que es tan importante y que la pueden encontrar en la naturista o la pueden encontrar en nuestra droguería, en cualquier parte. Si me están viendo desde otros lugares, la buscan como sal rosada o sal del Himalaya. Esta sal es grandiosa, van a encontrar beneficios grandiosos para su salud. No importa la marca, porque no le estamos haciendo publicidad a ninguna entidad, lo importante es que sea sal rosada del Himalaya, no la sal que consumimos. Listo, para que valga la aclaración. Vamos a hablar del citrato de magnesio. Cuando hablamos del citrato de magnesio, ¿por qué es importante y por qué lo hemos mencionado también en programas anteriores? Porque inclusive muchos médicos, muchos internistas, muchos especialistas están optando, cuando las personas llegan a consultar por esos dolores punzantes, por esa migraña, en vez de formular medicamentos, están mandando el citrato de magnesio, porque el citrato de magnesio le ayuda a las personas para esos dolores de cabeza incapacitantes, pero además tiene otros beneficios, que es para ayudarles con el dolor en las articulaciones, ayudarles a conciliar el sueño, ayudarles con el metabolismo, a que ese metabolismo trabaje más rápido, a que no tengamos un colon perezoso. Entonces, consumir citrato de magnesio es un suplemento que nos quedaría perfecto para las personas que sufren de migraña, y no solamente para las que sufren de migraña, sino para las que tienen otras afecciones. Se van a dar cuenta de lo importante que son los clavitos de olor. Muchas veces creen que es solamente para la parte culinaria, para darle como sabor a las comidas, a la natilla.
Resulta que los clavitos de olor han sido utilizados todo el tiempo como un analgésico. Hay personas que inclusive para un dolor de muela se mastican un clavito de olor y ese efecto anestesiante que tiene es maravilloso. Vamos a hablar de los clavitos de olor y cómo podemos utilizarlo para el dolor de cabeza. Vamos a poner a cocinar unos 3 clavitos de olor en una agüita, lo vamos a dejar reposar 5 minuticos y nos vamos a tomar esa infusión 3 vecesitas al día. ¿Por qué es importante? Porque cuando ingerimos los clavitos de olor es como si le mandáramos ese anestesiante natural a nuestro cuerpo sin tenernos que tomar un analgésico. No quiere decir de que las personas que sufren migrañas o dolores de cabeza no pues se puedan tomar un medicamento para aliviar ese dolor, lo pueden hacer, pero ¿cuál sería la invitación? Yo puedo primero utilizar todas estas alternativas naturales antes de llegar a un medicamento. El ajo que también es bien utilizado para la parte culinaria, ¿cómo lo podemos hacer? También en un vasito con agua, vamos a rallar un dientecito de ajo, lo vamos a dejar ahí de 5 a 10 minuticos. Si no queremos sentir esa sensación del ajo directamente, lo podemos pasar por un coladorcito y después esa agüita que se extrae de ahí la vamos a consumir en las horas de la mañana y en las horas de la noche. Esta bebidita o esta preparación es grandiosa, no solamente les va a servir para la migraña, sino que también les va a ayudar muchísimo para controlar y para manejar una presión arterial saludable. Vamos a hablar de la sinusitis. Cuando me da ese dolor de cabeza por sinusitis, también hay un remedio natural buenísimo, que son las inhalaciones que nos podemos hacer en las horas de la noche, ya cuando nos vamos a ir a dormir, y es poner en agüita a cocinar un pepinillo. Eso también lo pueden encontrar en las naturistas, es como un estropajito. Ponemos a cocinar ese pepinillo y les vamos a agregar unas hojitas de eucalipto. Después del eucalipto, cuando ya esté hirviendo, lo vamos a bajar y le vamos a agregar lo que cojamos con la puntica y una cucharita de Big Vaporub o Vapor Indio, cualquier marca que tengan en la casa, que venga con mentol, y vamos a aspirar, vamos a ponerlo, hacer esa inhalación profunda, lo hacemos de 4 a 5 vecesitas y nos vamos a ir a dormir. Desde la primera aplicación, ustedes se van a dar cuenta cómo se despejan todas las fosas nasales, cómo van a poder dormir mejor, cómo van a poder respirar mejor, inclusive cómo se les va a quitar ese dolor de cabeza por esa acumulación de materia en esta parte de las fosas nasales. Bueno, entonces aquí ya les di como varios tips, varias cositas de los productos naturales. Vamos a hablar también, y ya como para ir cerrando, del jugo de uva, que de pronto nosotros nos comemos las uvitas así directamente o el jugo de uva, pero también nos va a ayudar bastante para la migraña porque tiene un componente que se llama niacina. Esa niacina es la vitamina B3. Entonces cuando consumimos estos productos y estas bebidas, lo que nos va a ayudar es a tener una buena hidratación, a tener vitaminas en nuestro cuerpo. Si las combinamos con todas las plantas medicinales que ya les di, vamos a tener ese alivio grandioso sin tener que recurrir al médico. Bueno, se nos va acabando el tiempo, hablar de medicina natural es maravilloso. Yo sé que ustedes en sus casas tienen muchas plantas medicinales, se las voy a mencionar para que puedan ayudarse con estas mezclitas también. El toronjil es una infusión que les va a ayudar también para dar ese descanso, esa relajación. El magnesio, que ya lo hablamos, utilizar las compresas frías y calientes. Cuando yo tengo ese dolor de cabeza, puedo hacer ese choque de agüita fría caliente, ponérmela en la frente. Y bueno, resulta que aquí hay otro consejo práctico y es, si la migraña es muy fuerte, preparar un té de jengibre con limón, al mismo tiempo aplicar las compresas frías en la frente. Esto puede ayudar a reducir los síntomas de forma natural. Se nos queda el tiempo muy cortico, pero les voy a dar muchísimo, en otros programas, muchas más recetas para no solamente estos síntomas de estas enfermedades, sino otros. Muchísimas gracias a ustedes por vernos en el día de hoy, por tratar este tema tan importante. Muchísimas gracias al canal Baos por permitirnos llevar esta información y nos vemos en un próximo programa. Chao, chao.